Estás escuchando Radio Objective, la radio del milenio. Radio Objective, la radio del milenio. Nuestro programa consiste en informar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día, como invitada especial, tenemos a la señora Rocío Restrepo, fundadora y directora de la Asociación Decubrir. ¿Cuál es la traducción en español de Decubrir? Decubrir traduce descubrir, porque en realidad las personas migrantes deben descubrir el país que los recibe. ¿Cómo fue toda esta experiencia en Colombia? ¿En qué parte de Colombia exactamente? Bueno, yo vivía en Medellín, pero en realidad toda mi vida profesional yo la ejercí en la región de Urabá. Luego de Urabá me fui a Medellín y por circunstancias ajenas a mí, de un momento a otro debí salir de mi país, debí salir de Colombia. Llegamos a Ginebra en el año de 1999 con el estatus de refugiados. Fue un proceso bastante duro, difícil. Teníamos mi marido y yo los dos niños pequeños de 5 y 4 años. Los dos éramos profesionales y los dos teníamos la esperanza de poder llegar a este país a ejercer nuestras profesiones. Y bueno, rápidamente nos dimos cuenta que no, que había muchísimas cosas que hacer antes de poder lograr una integración profesional. Entonces, en Colombia yo tengo una formación de administradora de empresas, había estudiado también administración agropecuaria y había ejercido en el sector público. Yo había trabajado como secretaria municipal del tránsito del municipio de Apartadó y había trabajado también como secretaria general del Consejo Municipal por muchos años. Yo trabajé 15 años en el municipio de Apartadó y luego trabajé en otra empresa en Medellín 4 años y estaba encargada del departamento social. Ya una vez aquí en Ginebra nos vimos confrontados pues al hecho de que no hablábamos el idioma del país. Pero antes de llegar a ese punto, podríamos hablar un poquito más, porque sí. La parte del Urabá antioqueño es una parte muy bonita. Sí, sí. Por ejemplo, no sé, Chigorodó, Apartadó, Turbo, sí. Es una región muy bonita. Es una región muy bonita y muy importante para Colombia. Porque es la parte bananera, ¿no? Es la región bananera y es la región donde hoy en día están construyendo un puerto. Es una región muy pujante, económicamente muy activa. Bueno, y es la región en donde yo prácticamente crecí. Yo llegué a de 5 años a Apartadó, entonces allí tengo todos mis recuerdos, mis recuerdos de infancia y mis recuerdos de... ¿Y tu familia también? Mi familia vive allá, sí. Yo vengo de una familia grande, de 7 personas, o sea, somos 5 mujeres, 2 hombres, mi madre y mi padre que aún están vivos, y todos vivíamos en Urabá. De acuerdo. ¿Qué hizo usted para mejorar las condiciones de mujer migrante? Cuando llegaste, ya nos estaba contando de que llegó a este país, las dificultades del idioma. ¿Qué hizo usted? ¿Cómo fueron los primeros pasos ya llegando acá a un mundo desconocido? Los primeros obstáculos con los que nosotros, o con los que como mujer yo me vi confrontada, fue el hecho, como decía, de no hablar el idioma y de no conocer los códigos con respecto a la señalización de las vías. O sea, yo venía de una señalización de carrera, de calle, de esquina y de cosas así, para una ciudad que está nomenclada con nombres. Entonces te dicen la calle La Junción, o te dicen Boulevard Carbó, que te dicen un nombre y un número. Y luego tú dices, pero ¿para dónde? ¿Para el sur? ¿Para el norte? ¿Por dónde? En esa época no había lo que hay hoy, que hay la posibilidad que con los teléfonos uno puede encontrar las direcciones y la ubicación rápidamente. Entonces eso fue un obstáculo muy grande y si te lo dicen en francés todavía peor. Entonces fue bastante sentirse uno un poco impotente frente a lo que... impotente y se sienten un poco ignorante, porque es como si uno no supiera nada. O sea, no conoce, no puede ni hablar. Entonces eso fue como lo más duro para mí
Y luego viene el proceso de escolarización de los hijos, que llegan pequeños y que tú tampoco tienes la forma de hablar con los profesores, no tienes la forma de saber que si tus hijos van bien o van mal en la escuela, o ellos la cogen rápido porque son pequeños, entonces rápidamente los niños a los 3 meses estaban ya hablando el francés y jugando con sus amiguitos en francés, pero nosotros no entendíamos ni siquiera lo que ellos estaban diciendo entre ellos. Entonces ese es un choque muy duro también, el hecho de ir a una reunión de padres de familia y ser un bulto. Realmente eso es de las cosas que más me golpeó a mí, es que casi que los 2 primeros años yo estuve muy perdida de lo que estaba pasando con la educación de los hijos. Pero una estrategia o algo que se despertó en mí, y fue el hecho de que rapidito yo comprendí que tenía que sobreponerme a esos obstáculos, o sea, no me podía seguir llorando como lo estaba haciendo desde que llegué, pues que solo lloraba y añoraba y pensaba y tenía la convicción, pensaba que la gente que se quedó en Colombia pues no iba a seguir funcionando porque yo me había venido, porque a un momento dado uno se cree indispensable y el mundo sigue rodando, uno se viene y el mundo ya sigue rodando. Entonces, entre la añoranza y la impotencia que hay acá, pues hay muchas cosas que se cruzan en la mente. Entonces es cuando uno dice, bueno, aquí mis diplomas no van a ser reconocidos, yo no voy a avanzar aquí. Lo único que a mí me salía como trabajo era guardar niños, o sea, ser nunú. Limpiezas también, me imagino. ¿Ah? Limpiezas, cuidar niños, y por ahí me inventé yo unas clases de español. Yo nunca he sido profesora de español, pero lo fui. Me tocó inventarme unas clases de español, me hice traer unos libros de Colombia, y entonces en el hospital había unas enfermeras que tenían una excursión para Costa Rica y estaban buscando quienes enseñara a hablar español, y yo dije, no, yo soy profesora, yo les enseño, y ahí mismo empecé a enseñarles, y bueno, con eso me mantuve un ratico y empecé a hacer lo que tampoco hacía en Colombia. Me metí a la cocina y yo dije, bueno, empanadas. Nosotros los paisas, y yo no sé, en Colombia generalmente pues es como el producto más típico. Sí, sí. Y en la misma universidad en donde estaba estudiando el francés me di cuenta que allí no había nada sabroso para comer en la cafetería. Y me fui a mi casa y empecé. ¿En qué universidad estudiaste? No, yo estudié en la Universidad de Ginebra, estudié psicología. Okay. Pero cuando estaba estudiando francés, estaba estudiando en el IFAS. Okay. Entonces allí yo me di cuenta que en la cafetería no había... El IFAS es la educación para adultos, ¿verdad? La educación para adultos, sí. En el IFAS estaba... Como el SENA, más o menos. Más o menos como el SENA, Okay. sí. Ahí era donde tenía que estudiar el francés. Sí. Y entonces allí me di cuenta que no habían los productos sabrosos y ese tipo de cosas, solamente pan y queso y cosas de esas. Entonces rápidamente yo dije, pues me voy a hacer empanadas para mí. En un principio las hacía para mí en mi casa y las llevaba, pero empecé a compartirlas con los compañeros y todo el mundo, que tan ricas las empanadas, porque no vende aquí en la cafetería. Fui a la cafetería, en la cafetería me dijeron, no, porque es que usted tiene que tener una cocina integral, hay que pasar una prueba de sanidad, hay una cantidad de cosas. Y fui y le lloré al señor y le dije, por favor, déjeme poner las empanadas aquí en la esquina, las que se vendan, pues usted me las paga, las que no se vendan yo me las llevo para la casa. Y entonces el señor me vio como tan motivada y los alumnos tan apegados a la empanada, que yo llevaba las empanadas diarias y las ponía en una bandejita así en la esquina de la cafetería, porque ni siquiera era donde estaban los productos, y efectivamente, y así, para resumir el cuento, al final el señor me dijo, traiga las empanadas y las metemos acá, y ya me las vendían allá, y 10 años, o sea, yo inclusive seguí todo mi proceso de formación y de trabajo, y seguía llevando las empanadas al IFAS durante 10 años. Entonces son estrategias para tener una actividad, no es solamente la parte económica, o sea, la parte económica el Estado tiene... aquí te ayudan, o sea, te dicen, bueno, ustedes son 4, ustedes viven con X cantidad. ¿Y cuánto tienen? Entonces uno dice, tengo X cantidad, y ellos te completan. O sea que el problema no es del estómago, como yo decía, mi problema era que yo tenía que salir de casa. Yo tenía que tener una actividad y sentirme útil, así fuera haciendo las empanadas, o así fuera dando clases de español, o así fuera haciendo aseo, o cuidando niños. Pero ese es el espíritu paisa un poco, ¿no? Emprendedores, pero creo que cualquiera de nosotros, de cualquier parte del país, lo podemos realizar. Yo pienso que es una cuestión... Porque el hecho de ofrecer las empanadas, algo que no es conocido, que si decimos, no sé, la fondue o un plato típico, sí, pues es más fácil, pero las empanadas que no. Sin embargo,
te dio resultado y te ayudaste. Sí, es sí, muy sí, interesante. sí. Eso es yo pienso que más que de paisas es propio el colombiano. Yo he venido a conocer mucho el colombiano aquí ahora en la asociación porque conozco colombianos de todas las regiones y me doy cuenta que realmente los colombianos todos tenemos ese espíritu combatiente, ese espíritu no dejan emprendedor, agradable, la gente le caemos bien a todo el mundo, somos serviciales, o sea, las calidades que tenemos los colombianos realmente uno la aprecia es en el exterior. O sea, somos distintos, nosotros somos hechos de otro material. Sí, sí. Sí. En los inicios, la asociación Descubrir, ¿se llamó de esa manera o era de otra manera? ¿Cuántas personas empezaron? ¿Cómo empezó? Bueno, entonces, como te decía, cuando yo fui identificando los obstáculos, todos los obstáculos que íbamos teniendo, que no hablábamos el idioma, que no nos reconocían el diploma, que no conocíamos personas, que no conocíamos los códigos, cuando fui identificando todos los obstáculos, yo me fui imaginando una especie de información para las nuevas personas que vinieran. Entonces yo dije, pues ¿por qué no hacemos una brochure? Y allí anotamos todo lo que hay que hacer cuando uno llega. Entonces ahí le decimos que es el Chomás, porque el Chomás es una alocación, es el desempleo exactamente, pero hay un subsidio para el desempleo. Y hay una cantidad de cosas que nosotros ni siquiera conocíamos los términos. Entonces yo dije, pues si elaboramos una brochure con toda la información, paso por paso, desde que uno llega al aeropuerto, haga esto, vaya aquí, vaya acá, lo que yo ya había pasado. ¿Y ese catálogo lo hicieron en francés o en francés? No, póngale cuidado. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Yo tenía mi idioma muy, muy malo, pero como yo siempre he dicho, yo no sé hacer las cosas, pero yo sé quién las hace o quién las sabe hacer. Lo más importante es saber quién sabe hacer las cosas. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, porque yo finalmente me entré a la universidad con mi francés muy débil, muy frágil, pero así entré a la universidad en el 2000. Yo llegué en el 99, o sea que fue demasiado rápido la entrada a la universidad. ¿Y no fue difícil entrar a la universidad? Afortunadamente yo tenía un diploma de una institución pública en Colombia, que es el Politécnico Jaime Sasa Cadaví. Porque la universidad privada en la que yo había estudiado no era reconocida aquí, tenía que ser pública y la única diploma de público que yo tenía era el del Jaime Sasa. Ese me lo validaron como bachiller, como para que yo pudiera entrar a la universidad. De acuerdo. Entonces yo entro a la universidad y ya dentro de la universidad voy a donde la consejera de estudios y le digo, pero mire, ¿cómo me va a hacer ver otra vez estas materias, psicología del liderazgo, Yo ya vi eso. Entonces me reconocieron muchas materias. Cuando todos mis compañeros veían 8 cursos, yo veía 5 durante 4 años. O sea, era una carrera de 5 años, yo la hice en 4. Bueno, entonces paralelo, todo lo que estoy contando es paralelo. Paralelo a eso, yo estoy imaginándome la brochure para los migrantes que llegan. Ya. Con una compañera de la universidad. Entonces la compañera de la universidad me hacía la parte de francés. Yo le decía lo que yo quería decir en mi mal francés, pero ella me entendía. Ella aprendió a entender lo que yo quería decir. Yo le digo a ella que ella, más que traductora, lo que era una lectora de pensamiento. Yo le cancaneaba y ella la cogía. Entonces ella me empezó a escribir todo lo que yo escribía mal, a corregirlo. Y luego yo me fui a la oficina encargada de los migrantes aquí en Ginebra a proponer la brochure. Y les pareció maravilloso el proyecto. Y me iban a pagar por el proyecto hasta que se dieron cuenta que yo era una persona individual. Entonces ellos no pueden subvencionar una persona individual. Claro. Ellos me dijeron, no, pero es que está muy bueno el proyecto, usted tiene razón, eso le vale lo que usted está diciendo, pero usted tiene que ir a una asociación para que sea la asociación la que presente el proyecto. Cuando la asociación presente el proyecto, nosotros lo aprobamos y entonces será la asociación quien le pague a usted ¿verdad? Y yo salí de ahí y yo dije, pero me voy a ir yo a una asociación con mi proyecto a presentárselo para que ellos lo presenten. Me devolví. ¿Qué se necesita para crear una asociación? Entonces ahí es donde me dijeron, no, pero sí es muy fácil crear una asociación, el artículo 60, y me voy yo a leer el tal artículo 60 y decía, pues nada, necesitaba una secretaria, un presidente, 3 personas. Y luego una misión, una visión y todas esas cosas, ya lo otro era estatutos. Los estatutos y todo. Yo dije, no, pues entonces yo voy a crear una asociación
no solamente para que la brochure sea aprobada, sino también para que efectivamente podamos ayudar a las mujeres latinoamericanas. Entonces, ahí es donde viene. Entonces, en un principio yo no era tan ambiciosa en mi proyecto. Sí. Yo dije, yo quiero... A nivel mundial, ¿no? Sí, no, ahora tenemos 187 nacionalidades distintas, o sea, ahora tenemos más que la ONU, más nacionalidades que la ONU. Entonces yo en el principio dije, no, esto para los latinos, por una parte por el idioma. Entonces yo me sentía mucho más fácil ayudarle a la gente en español y decirle, mira, haz así, me sentía como más. Y fuera de eso sentía que mi solidaridad iba pues como hasta ahí, como hasta los latinos. Pero no me imaginé yo que 3 o 4 meses después iban a venir mujeres de China, vino una mujer de China y me llegó una mujer de Serbia, Irak, ¿no? De Serbia, Irán, de todas partes. Y bueno, yo me di cuenta que no podíamos ser tan egoístas porque finalmente era un problema de todas y que todas las mujeres estábamos atravesando la misma situación. Cuéntanos qué es el problema real. Llega a este país, inicialmente son personas que tienen un permiso. ¿O no, ahí dentro de las mujeres que yo encontré, yo me reuní con 80 mujeres de distintos países para efectivamente constatar cuáles eran las dificultades que ellas tenían, si eran las mismas que teníamos nosotros los latinos o si eran las mismas por género, por mujer, o sea, si las dificultades estaban ligadas a la migración o al género. Y en esas 80 mujeres encontré que toditas teníamos la misma necesidad. Nosotros teníamos necesidad de ser visibles. Porque antes de encontrarme con las 80 mujeres, yo había visitado todas las asociaciones femeninas que existían aquí en Ginebra, para poder ver quién podía ayudar a las mujeres que venían con un diploma, las mujeres que venían con competencias superiores y que venían con una experiencia en un oficio. Entonces, buscando me di cuenta que aquí había muchísimas asociaciones que ayudaban a las mujeres en muchos aspectos. Entonces había contra la violencia de la mujer, había las mujeres que eran solteras, monoparentales, había para las no calificadas, había para las poco calificadas, había para las suizas, o sea, en cuanto a mujeres había todo, pero no había para las mujeres calificadas, o sea, que teníamos otro tipo de necesidad que era el de ser visible en el mercado de trabajo, de poder aportar a la economía. Nuestro problema, si bien es cierto, muchísimas tenían problemas también financieros, porque claro, todas tenemos necesidad de las finanzas para poder sobrevivir, pero había una necesidad que era compartida con todas, y era la de poder trabajar, la de poder utilizar más la cabeza que las manos, porque casi todas estaban trabajando o estábamos trabajando, pero en cosas que no correspondían a lo que nos habíamos formado. Experiencia profesional. Exacto. Entonces, nosotros, el análisis que yo hice fue el siguiente. Yo dije, aquí está perdiendo la Suiza unas competencias enormes, y están perdiendo los países que invirtieron en la formación de estas mujeres. O sea, yo invertí en mi país por mi formación, pero mi país también invirtió, porque está la institución que me recibió, está una cantidad de cosas, de esfuerzos. Aquí habían esfuerzos desperdiciados por todas partes. Y aparte de eso, lo más triste fue constatar que no solamente nosotros estábamos trabajando en trabajos que no correspondían a nuestra formación, sino que le estábamos quitando el trabajo a las mujeres que no habían estudiado. Porque las mujeres que no habían estudiado, ellas podrían tener los puestos de aseo, ellas podrían tener los puestos de cuidar los niños. Mujeres que estudiaron para ser cajeras en la Migro o en la Coop o en esos supermercados, sí. Y esas mujeres están siendo reemplazadas por economistas, estaban siendo reemplazadas por arquitectas, o sea, por otro tipo de profesiones que podrían liberar el lugar a las mujeres que habían estudiado para ser cajeras o para ser vigilantes en los supermercados. O sea, había todo un decalaje, una inadecuación de puestos y de funciones que había que hacer algo. Entonces, luego de constatar con las 80 mujeres que estaba pasando esto, que estábamos siendo ignoradas profesionalmente, también venía el problema familiar
y es que las mujeres se estaban convirtiendo, o sea, como siempre nos han dado el rol de solamente estar en la casa. Entonces encontramos también muchas mujeres a las que los maridos les decían, no, pero ¿para qué vas a trabajar? Ocúpate de los niños, que yo trabajo. O no estudies francés, ¿para qué si no lo necesitas? Si en la casa hablamos serbio, árabe o yo qué sé. Entonces había también una pérdida de confianza en las mujeres que ya habían empezado a pensar que aquí ya no había ninguna otra posibilidad, que era el de quedarse en la casa cuidando a los hijos o haciendo el aseo o esperando al marido, y que ahí se acababa ya su vida profesional porque el que estaba trabajando era él. Porque hay muchas mujeres que vienen por reagrupamiento familiar. Entonces, aunque los maridos los trasladan, los maridos se vienen a trabajar en Suiza, la mujer trabajaba en su país y aquí se encuentra con que ella cambió de rol, que a ella le toca asumir la parte doméstica. Y no solamente que no beneficia a la ciudad de sus competencias, sino que ella misma se frustra. Entonces ya es una mujer frustrada. Y una mujer frustrada es un matrimonio frustrado. Y un matrimonio frustrado es un divorcio. Entonces nosotros empezamos a ligar todo y a mostrarle al Estado de que no era solamente un problema de migración, era un problema de salud también, porque eso estaba conllevando a unos grandes conflictos. Y en muchos hogares encontramos que no solamente era ella la que no trabajaba, era que él también estaba frustrado, porque él también era profesional y también estaba haciendo aseo, o también estaba limpiando ventanas. Cierto. Entonces habían dos frustrados en la casa. O sea, el problema de la calificación no era solamente de las mujeres, era compartido. Pero si le agregamos el hecho de que el hombre, que no es asociativo por naturaleza, sí, el hombre es más la mujer. La mujer busca ayuda, la mujer habla de lo que le pasa, la mujer se mueve. El hombre se resigna un poco a su situación, ya estoy aquí, me tocó limpiar, me quedo aquí o tal cosa, y tengo que sacar mi familia porque ese es otro estereotipo que tenemos, que es el hombre el que tiene que sacar la familia. Entonces, y Suiza es un país que no permite que uno solo trabaje, porque es muy cara. Es una ciudad muy costosa. Entonces, como es tan costosa, es casi que obligatorio que hayan dos salarios. Si no, es imposible. Una pregunta. ¿Es fácil llevar la vida profesional más la vida de familia, cuando, en tu caso, que tienes hijos? Es fácil porque, bueno, el hecho de si les toca a la persona, contratar a una persona para que cuide los hijos, sí, cuando van a la escuela, es que es realizable, se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Bueno, aquí la ventaja que hay es que el Estado sabe que eso pasa. Entonces aquí hay muchas ayudas. O sea, hay ayudas que permiten que los niños tengan lo que llaman aquí el paraescolar. Entonces el niño va a la escuela y entre 12 y 2 de la tarde entonces tienen actividades para ellos, les dan el almuerzo, y entre 4 y 6 de la tarde, porque los niños estudian hasta las 4, entre 4 y 6 también hay esa. Para las familias que no tienen recursos es gratuito. Las familias que tienen recursos pues pagan por ese servicio, pero existe el servicio y es bueno. En las vacaciones, cuando las vacaciones no coinciden con lo de los padres, normalmente hay lo que llaman campos de las escuelas que los llevan cuando es invierno, según la estación, cuando es invierno los llevan a la nieve, cuando es el verano los llevan a las piscinas, bueno, una cantidad de actividades. Ellos están muy conscientes de esa problemática, pero no deja de ser no deja de ser interesante mirar que la mayoría de las mujeres trabajan por porcentajes, precisamente para poderse ocupar de los niños. O sea, está demostrado que somos las mujeres las que más tomamos tiempo parcial para trabajar que los hombres. El hombre trabaja 100% y la mujer trabaja el 60%, al 70%, para poder dedicar el resto del tiempo a los hijos. La gestión de la vida familiar y profesional, yo siempre he creído que tiene que ver mucho con cada hogar, con cada familia, con cada organización. Es una organización interna. La familia es una organización. Por ejemplo, en mi caso fue fácil, porque es que en la organización familiar mía hay una igualdad de responsabilidad. O sea, es tan posible que mi esposo haga la comida o que organice la casa o que la haga yo. O sea, el que llegue primero, o sea, no hay una sobrecarga.
en mi casa, ¿sí? Entonces, pero no es el caso en la mayoría de las casas. Entonces, cuando hay una organización al interior de la familia, yo pienso que eso se puede llevar, se puede organizar y controlar. Entonces, los miércoles tú lo miras, el martes yo, o tú vas este fin de semana. O sea, hay una cantidad de cosas, pero compartidas. Lo que es muy duro es cuando no es compartido. Claro. Una cosa muy interesante lo que nos acabas de comentar, que se abren otras... mirar el mundo diferente, porque a veces el problema es que no se conoce y lo que nos acabas de explicar, sí hay posibilidades. ¿Qué consejos prácticos nos podrías dar a las personas? ¿Aconsejas si las personas quieren venir? Porque hay personas que se quieren ir, en el caso de Colombia, sí, colombiano, entonces hay personas que quieren salir. ¿Es aconsejable en este momento o son momentos más difíciles? ¿O de todas maneras hay que hacerlo y hacer la lucha? ¿Cómo lo ves? Bueno, de todas maneras yo soy una convencida de que si a mí no me hubieran sacado del país, yo no hubiera salido. Yo no hubiera salido nunca de Colombia. No me arrepiento porque Suiza es un país al que yo quiero mucho ya. Tengo 20 años aquí y es un país que protegió mi vida y la de mi familia. Entonces yo no me arrepiento. No hubiera tenido yo el coraje de salir voluntariamente, porque para salir, para emigrar, hay que tener mucho coraje. Yo admiro mucho a la gente que decide dejar el país y venirse a veces en unas condiciones que son horribles. O sea, hay personas que vienen sin estatus legal. El hecho de estar sin estatus legal cambia las cosas, porque tú no tienes mayores derechos, por decir así. O sea, es como... Y eso que la Suiza se porta bastante bien con la gente sin papeles. Pero, vuelvo y repito, es duro ya cuando uno tiene un estatus legal encontrar su lugar con respecto a la profesión. Ahora, una persona que venga con unos diplomas sin papeles a un país como Suiza está condenado a olvidarse de su profesión, porque nunca le van a dar trabajo en la profesión si no tiene papel. Nunca le van a dar ni siquiera trabajo, pero en la profesión menos. Entonces, es muy complicado. Hay que tener en cuenta el factor edad. ¿A qué edad yo podría salir? Yo digo, los jóvenes que salen a emigrar y que salen a comerse el mundo y que salen a formarse, yo estoy de acuerdo que la gente salga a formarse, a conocer otras culturas, a conocer otras maneras de hacer las cosas, pero que regresen al país, porque es que allá es donde nos necesitan, no solamente en Colombia, en cada país. O sea, lo que estás diciendo es que sí, salir, pero regresar, devolverle algo a nuestro terreno, claro, a la gente que está haciendo yo por ejemplo, cosas allá y que está luchando. O sea, yo, por ejemplo, yo soy una convencida de que yo tendré que volver a Colombia y volveré con conocimientos, volveré a aportar lo que aprendí aquí, a beneficiar ciertas comunidades, las mujeres, por decir algo, como por ejemplo con contactos internacionales para que se puedan desarrollar proyectos allá de mujeres, o sea, a través de los 20 años y del tiempo que llevo en la asociación, que ya son 12, yo he tenido una cantidad de contactos y una cantidad de conocimientos. A través de la formación que hice en la universidad, yo aprendí una cantidad de cosas y para mí lo más gratificante sería yo poder volver a hacer las cosas que beneficien a mi país, ¿ves? Entonces yo digo, la gente salir egoístamente por salir, por llenarse de plata o yo no sé, porque si es conocimiento lo que vamos a buscar en el exterior es muy bueno, pero hay que devolverlo, porque hay mucha gente que no tiene esa oportunidad de salir. Hay veces que salir del país se puede tomar como una oportunidad o como una desgracia, porque hay gente que pierde hasta la identidad. Hay gente que nunca más vuelve y ya no vuelven ni siquiera a pensar como eran en su país, sino que ya se dejan asimilar por el país que los acogió. Entonces ya ahí, no voy a decir suizos, pero hay gente de otros países que de un momento a otro ya se sienten suizos. O sea, ya no, yo no voy a volver a Argentina, no voy a volver a Chile, o no voy a volver a Serbia, o no voy a volver a no sé dónde. Entonces uno dice, pero ¿por qué? O sea, eso es muy personal. O sea, no te estoy hablando ni de estudios, ni de teoría, ni de nada. Lo que te estoy hablando es lo que a mí me toca.
La gente que quiere salir del país es mucha, y yo vuelvo y repito, el factor edad es muy importante. No se puede empezar en un país nuevo a los 40 años, decir que uno se va a hacer futuro a los 40 años en otro país es idealista. Pienso que la gente joven que quiera salir, que salga, que conozca, porque es muy, muy interesante, y sería muy bueno que muchos de nuestros jóvenes pudieran salir al mundo, no solamente a aprender, también a enseñar, porque es que nosotros tenemos la idea de que nosotros somos menos, nosotros no somos menos que nadie. O sea, yo he podido constatar que la manera como nosotros trabajamos en muchos aspectos, en salud, en muchos aspectos nosotros estamos o de igual o solamente diferente, pero nunca nos podemos creer que somos menos que los suizos. O sea, los suizos nos llevan ventaja, muchas cosas. Hay que aprender de ellos, aprender pero para aplicar, no aprender para renegar del país. O sea, yo sé que nos falta cultura ciudadana en Colombia, yo sé que nos falta la puntualidad, que nos falta muchas cosas. Pero son cosas que uno puede transmitir, por eso salimos, para aprender, para transmitir. Entonces, en la medida en que la gente, todas las colombianas, somos muchos los que estamos por fuera, no tengo la cifra, pero sé que somos muchos, nada más aquí en Ginebra somos una comunidad bastante importante. Entonces, salir con un objetivo. Las personas que se casan y que hacen sus matrimonios binacionales, pues a veces las oportunidades están en el otro país. Entonces, que es el caso de la mayoría de las mujeres que salen. Salen porque se casan con uno de la Unión Europea o con un suizo, entonces ya es la familia. Entonces, ahí hay un interés primordial que es la familia. Siempre debe haber un objetivo para salir, o sea, no salir por salir. Hay gente que está en condiciones muy, muy malas. Aquí hay casos de mujeres que se vienen y dejan los hijos en Colombia o en Bolivia o en Ecuador, y no ven el crecimiento de sus hijos. Y aquí trabajan como unas mulas, pero trabajan y luego mandan. Y entonces allá las familias derrochan porque piensan que el que está acá la tiene bajo el colchón. Entonces los hijos sí van a buenas escuelas, pero luego vamos a ver cómo vive la mamá aquí y qué mamá es la que va a recuperar ese hijo cuando ella vuelva. Entonces aquí hay un trabajo de sensibilización muy grande para ayudarle más que todo a un nivel de familia y no de individuos. Muy interesante lo que nos has comentado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y con muchas personas que van a escuchar, a ver nuestro programa a través de Radio Objectif, la radio del milenio, que tiene sede aquí en Ginebra, pero que trabajamos con algunos latinoamericanos, trabajamos con colombianos también, en Colombia, en Estados Unidos, exactamente en Miami. Entonces, todas estas personas vamos a darles a conocer tus experiencias, todo lo que nos has comentado, que es muy grandiosa, y que muchísimas gracias por esos momentos que nos has podido compartir, y hoy desde Ginebra, Suiza, mañana desde cualquier lugar del planeta. Muchas gracias. Sí, no, con mucho gusto. Estás escuchando Radio Objectif, la radio del milenio.